Bueno, mi nombre es Rubén Martínez, trabajo en Paradigma y quisiera agradeceros a todos vosotros por venir hoy aquí, también a Espacio Camón por ofrecernos esta oportunidad. Y, en fin, es lunes y, en fin, nos merecemos pasarlo bien un poco también, a ver si conseguimos que la parte más técnica del SEO no sea la más árida. ¿De acuerdo? Entonces, para eso también necesito que vosotros me paréis o me preguntéis o incluso me cuestionéis cosas que o no las digo bien o no están claras, y quisiera que cuando salieseis de aquí pues hayáis aprovechado el tiempo, que es lo más valioso que hay en este mundo. La razón, yo creo, de esta iniciativa es que yo practico SEO profesionalmente. Yo me encuentro con muchos clientes que cuando entienden SEO o saben de marketing online, saben de AdWords, de content marketing, inbound marketing, cuando manejan conceptos buenos, o sea, de manera solvente, es mucho más fácil trabajar. Los proyectos salen mejor y tienen mejores resultados. De manera que yo creo que parte de las especificaciones de mi trabajo es explicar las cosas que hacemos, porque creo que ayuda a que todo vaya mejor en general, ¿no? De manera que, bueno, voy a intentar un poco explicar el título también de la charla de hoy. ¿Por qué he avanzado? Hay muchas cosas de SEO que siguen estando un poco en digamos, la mística o en, digamos, la moda, o hay muchos malentendidos acerca de SEO. Hay muchas cosas que no se, entiendo yo, que o no se explican mucho, o hay cosas novedosas que no están llegando a ser divulgadas de manera adecuada, de manera que yo creo que con esta contribución puede que os ayude a ponernos un poco al día de las innovaciones o de las cosas que a mi gusto peor se explican. También digo esto porque a mí me gustaría que me lo hubiesen explicado hace unos años, ¿no? De manera que eso nos podemos ahorrar. Y luego, on-page, yo creo que lo vemos mejor aquí. Esto es uno de los gráficos que vais a ver en la presentación de hoy, o sea que no os asustéis. Aquí lo único que queremos intentar explicar es que hay dos mundos. Está el mundo como usuarios y el mundo como webmasters o desarrolladores o SEOs. Entonces, esta frontera divide el mundo que nosotros podemos intentar entender, es decir, lo que hace Google sobre todo, contra el mundo sobre lo que nosotros como desarrolladores o webmasters o SEOs sí tenemos influencia completa. Es decir, nosotros, en este caso, decidimos dónde se aloja la información que queremos hacer visible en Google. Hay muchas cosas de SEO que no voy a explicar porque entendemos todos que lo que es, entendemos también qué es Google, cómo opera, en fin, tenemos experiencia más o menos todos, entiendo, y si no, pues hay algo que no está claro, me paráis. Entonces, como digo, aquí hay una parte que también controlamos totalmente, que es cómo presentar la información a nivel técnico ante Google y ante los rastreadores, y qué hacer con nuestras páginas y nuestro contenido. También tenemos control directo sobre los autores y quienes publican el contenido, de manera que este círculo grande es nuestro área de dominio completo. Nosotros podemos decidir cada uno de estos elementos. Este círculo es mucho más difícil de entender porque está detrás de los algoritmos y el dataset de Google. De manera que on-page, es decir, la parte técnica del SEO es la parte de la derecha del diagrama, y la parte de Google, también siendo on-page, nosotros no podemos controlar. Obviamente no sabemos qué algoritmos tiene Google. Tampoco sabemos una cosa de la que se habla muy poco de Google, y es su dataset. O sea, Google durante muchos años ha aprendido a gestionar todos los datos que nosotros les damos y todos los datos que ellos encuentran en Internet. De manera que en procesos, por ejemplo, de machine learning, en los que ellos ven cómo se constata el comportamiento de los usuarios frente a la información que se les muestra, eso es un proceso muy iterativo que lleva mucho tiempo. Ellos lo hacen muy bien, lo hacen muy rápido,
Y eso es el mundo del dataset de Google. De manera que simplemente este diagrama lo que quiere explicar es que hay zonas que sí controlamos en SEO on-page y hay zonas que no controlamos, ¿no? ¿Y qué es SEO on-page? Pues efectivamente todo lo que tiene que ver con SEO, es decir, todo lo que puede eventualmente convertirse en más ingresos o más conversiones para un sitio web, que sobre lo que nosotros tenemos control 100%. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, somos los webmasters de tucamon.es, podemos decidir que la programación de hoy es esta charla, tienes 100% de control. Y eso es algo que contrasta con el off-page SEO, o el off-page SEO, que es todo lo que, sobre lo que nosotros tenemos influencia, pero no controlamos 100%. Es decir, todo el mundo pues habla de enlaces externos. Queremos que nuestro contenido, como webmasters, como SEOs, sea enlazado profusamente por todo el mundo. Queremos tener amigos en todo el mundo y que nos hagan referencia a nosotros vía enlaces. Bien, sobre esto tenemos influencia, pero no tenemos control. Está claro, ¿no? Entonces, ¿y por qué importa el SEO? Bien, hace 10 años, antes de que Google se impusiese como el motor de búsqueda, el único SEO que se hacía era el técnico, era el on-page. Es decir, los SEOs de entonces procuraban que la información que aparecía sobre una página HTML estuviese bien, fuese correcta técnicamente y que estuviese marcada con los elementos de HTML necesarios, pues por ejemplo, unas cosas tan tontas como el título, o los metatags, o los metatags keywords. Cuando hacía un rastreador una búsqueda de información en el pequeño Internet de aquellos días, simplemente con tener claro el SEO on-page o technical, ya estabas ahí, ya aparecías en los resultados de los motores de búsqueda. Por aclarar, el SEO es aquello que te permite crear más ingresos o más conversiones, no solamente en Google, sino en cualquier cuello de botella que exista ahí fuera de información. Puede ser Facebook, se puede hacer SEO para Facebook, se puede hacer SEO para Twitter. Es decir, todas aquellas bases de datos masivas de contenido que tienen un motor de búsqueda y que, siendo el motor de búsqueda el cuello de botella de toda esa información, es susceptible de ser mejorado vía SEO. De manera que el SEO tradicional es el de Google porque domina el 90% del mercado de búsquedas orgánicas en motores de Internet, pero sea cual sea el ámbito en el que queremos desarrollar SEO, siempre tenemos estos cuellos de botellas. La diferencia que hay entre los servidores web, los motores de búsqueda y nosotros. De manera que es curioso ver cómo un servidor web, por ejemplo Apache, tiene un diseño, tiene unas especificaciones y tiene unos objetivos de funcionamiento que no coinciden con los de un buscador. El rastreador de Google tiene 3 softwares. Tiene el software de rastreo, de crawling, el software de indexación y el software de ranking. Ninguno de esos 3 softwares coinciden con nada para lo que se ha diseñado Apache, por ejemplo. Apache procura que la información sea servida de la manera más eficaz posible, utilizando los mínimos recursos y en un tiempo razonable. Pero eso no coincide con los objetivos de Google, que es organizar la información de una manera relevante. De manera que el SEO, que está, digamos, interactuando en esta cadena de información, esto es una cadena de información desde que el usuario quiere cubrir una necesidad de búsqueda hasta que encuentra el contenido del autor, en esta cadena hay muchos malos entendidos. Para lo que está hecho Apache no es para lo que está diseñado Google, no es lo que nosotros pensamos en nuestra cabeza. De hecho, nosotros, después de 10 años utilizando Google, estamos adaptando nuestra forma de nuestras expectativas de lo que nos puede dar Google. Esto es un proceso que nosotros como SEOs intentamos optimizar, que no haya cuellos de botella en ningún sitio. Entonces, una de las cosas que yo me encuentro con cada proyecto en los que estoy implicado
es que es difícil preguntarle al cliente, hacerle una pregunta y es muy improbable que tenga una respuesta para ello, y es ¿qué contenido tienes? ¿Cuánto contenido tienes? ¿Y de qué te sirve el contenido que tienes? Es paradójico, pero muchos de nosotros, si estamos como en una agencia, por ejemplo, vemos las cosas un poco desde fuera hasta que nos llega un proyecto, o si estamos como SEOs in-house o marketing in-house de una empresa, pasado el tiempo, digamos, confundes tanto con el medio en el que estás que no te haces las preguntas típicas de que te haría un SEO. Es ¿qué contenido es importante para ti? ¿Cuál es el que es relevante para tu negocio? ¿Qué contenido no lo es? Y sobre todo, ¿qué ritmo, por ejemplo, de publicación tiene ese contenido? Un ejemplo de un portal de una empresa española, corporativo, vamos a decir, tienen su información estática, quiénes somos, objetivos de la empresa, clientes. Tiene un blog, por ejemplo, si tienen actividad de ese tipo, y tienen unas landing. Las páginas landing son las páginas de conversión. Si su conversión es generar ventas, ellos siempre tienen la dificultad de decirte cuántas landing producen cada trimestre o cada año y qué valor tienen esas landing realmente para ellos. De manera que como SEO avanzado, y aunque parezca mentira, es casi una contradicción decir que es avanzado, yo os recomiendo siempre haceros esta pregunta cuando os llega un nuevo proyecto, tenéis uno entre manos, y decir, a ver, de forma realista, qué voy a producir y qué valor tiene para mí lo que voy a producir. La manera de saber cómo el inventario de contenido que tú tienes entre manos es indexado por Google es utilizando un comando en Google que a lo mejor conocéis, que es Cite. Te vas a la caja de búsqueda de Google y dices Cite /tucamon.es. Y ahí te aparece, por ejemplo, no sé, 1000 resultados. Eso es en gran parte las páginas que ve Google de ese sitio web y las que indexa, las que decide que tiene suficiente valor para que aparezcan en su índice. Hice un experimento hace un tiempo un poco, pues curioso, de pedirle a Google España que me dijese qué indexación tenía cada uno de los dominios de operadores de telecomunicaciones en España, ¿no? Entonces vemos como para este operador dice, bueno, pues tiene 10 millones de páginas en Google. Digamos, en términos relativos es una indexación muy, muy potente. Y otros operadores tienen bastante menos y cada operador es curioso como hay un salto de orden de magnitud. Aquí un orden de magnitud de 10 millones pasa a 2 millones, 1 millón, 1 millón, luego a 4.000, aquí hay 2 saltos de orden de magnitud y esto es de un salto de orden de magnitud. ¿Esto es bueno o es malo? Una vez más, depende del contenido que tú quieras convertir. Si Orange tiene 10 millones, pero 9.500.000 de esas páginas son un portal de noticias, por poner un caso, habría que preguntarse como SEO si toda esa indexación tan masiva en Google le está sirviendo a Orange para su negocio. Puede que sí, puede que no. Pero eso ya os digo que es la típica pregunta que le haces a tu cliente y cuesta obtener una respuesta hasta el punto que muchas veces tienes que poner tú mismo, hacer el inventario de su contenido. Y ya cuando presentas las cifras, puedes preguntar, bueno, y de toda esta indexación, ¿qué te convierte? Dame el valor de cada página y también qué es prioritario para tu negocio. En función de esas respuestas, pues ya te pones a trabajar. ¿Algún comentario? Sí. Con esta forma de buscar de Site, ¿siempre te salen resultados? Porque yo hay veces que no me sale nada. Sí. ¿Qué es lo que busque? Si te sale 0 resultados, normalmente es que ese sitio en concreto todavía no ha aparecido en el índice de Google por alguna razón. Puede ser que sea nuevo o que... Estoy hablando de la revista Rolling Stone. Vale, pues si quieres lo miramos luego.
el turno de preguntas, si hacemos esa misma query, bien, la pregunta es si en Google o utilizas La pregunta es si siempre, cuando pones site, al buscar siempre te sale algún resultado, y si no sale, ¿por qué? Porque ya te digo que te estoy hablando de la revista Rolling Stone, que me pareció rarísimo. Sí. Rolling Stone es una publicación, entiendo, que tiene un portal durante ciertos años en Google, que es utilizado por usuarios y que ha recibido enlaces. Incluso puede que tenga un sitemap que haya comunicado a Google para que Google se lo descargue. De manera que, con certeza, ya me gustaría dar con un caso de esos, lo vemos luego, pero bueno, pues para que quede claro, site es un operador que puedes utilizar con el dominio sin las www. ¿Vale? Inmediatamente después de site 2 puntos ya pone el nombre del dominio. Es bastante potente. Es un arma muy buena, muy simple, muy buena. Porque tú puedes, por ejemplo, decir, dentro de Orange, la sección noticias, vamos a decir, que en este ejemplo imaginario que me acabo de inventar, imagínate que tiene 9.500.000 páginas indexadas. Tú puedes utilizar el comando site para decir si en la carpeta de noticias donde Orange publica todo ese contenido, puedes pedirle cuántas de todas esas 10.300.000 son noticias dentro de la carpeta noticias. Y puede que te dé esta cifra que me acabo de inventar, 9.500.000. De manera que tú puedes ir acotando después de site y el nombre del dominio sin el ... Ya puedes empezar a ver carpeta por carpeta, incluso subcarpeta por subcarpeta. Este comando site combinado con el comando in URL o all in title, que son comandos adicionales, son muy buenos, son muy eficaces para darte, una vez más, un orden de magnitud de volumen relativo entre las secciones de un sitio, de un dominio. Pero vamos, me llama mucho la atención, luego lo vemos si te parece. Otra cosa que os quería decir... Sí, además de site, si site lo combinas con otro comando que se llama, comando avanzado que se llama in URL, o sea, in URL, o sea, I latina N, U de único R, Rusia L de Lituania, o sea, in URL, y tú puedes poner, por ejemplo, en URL noticias, la palabra noticias. Si en la URL de ese dominio hay contenido con la palabra noticias, tú vas a sacar un conteo de las páginas que reporta Google que tienen su índice. Luego hacemos un ejemplo también, si quieres, específicamente con Rolling Stone. El problema de esta cifra es que Google no es muy fiable como cifra absoluta. De hecho, muchas de estas páginas reportadas aquí por Google probablemente estén duplicadas unas de otras. Hay que tomarse con cierta filosofía estas cantidades. Lo que sí que interesa es poder compararlas y ver cómo hay ciertos órdenes de magnitud de diferencia. Es decir, puede ser que Orange no tenga 10 millones y que Movistar no tenga 2, pero seguro que Orange tiene mucho más que Movistar, ¿no? Es un poco la idea. De manera que, bueno, nos enfrentamos a un problema muy viejo, y es, tú tienes un inventario de contenido, en este caso una biblioteca del mundo offline sobre papel, y hay que organizar ese contenido. De manera que tú puedes decir que en el mundo offline esta sección tiene mucho más valor para ti que, por ejemplo, esta, o que esta. ¿Y cómo sabes qué sección tiene más importancia para ti? De manera que el paso que intento dar con vosotros es, una vez que conoces el contenido y qué ritmo de producción tiene, ¿cómo lo organizas de manera eficiente para que Google encuentre todo lo que a ti te importa? Esta es la organización clásica que venía determinada por el uso del espacio físico. Nosotros hemos heredado esta mentalidad y muchos de los sitios de Internet están organizados con esta mentalidad de secciones dentro de categorías, dentro de supercategorías, dentro de una caja grande como puede ser la Home.
De hecho, muchos Content Management Systems, CMS, como WordPress, muy popular entre bloggers, utilizan una vez más la estructura de carpeta, subcarpeta y post individual, ¿no? Esta mentalidad choca con uno de los algoritmos más importantes de Google inicialmente, que es el de PageRank, ¿vale? Entonces, PageRank intenta asignar el valor de cada documento, en este caso página web, en relación a los demás, usando sus conexiones, que en el mundo HTML son enlaces. Esto lo habréis visto alguna vez. Básicamente viene a decir que si el documento A tiene un valor, vamos a decir, arbitrario de 0,4 y contiene dos enlaces a otros dos documentos, vamos a decir, en este caso, de un mismo sitio web, distribuye de manera igual, equitativa, este valor de 0,4 dividido por 2, 0,2, a otro documento B y a otro documento C. De manera que este algoritmo tan aparentemente inofensivo marca el nuevo mundo. Vale. El nuevo mundo de organización del sitio web. Ya no son estanterías completamente herméticas y estancas entre sí, en las que tú tienes un libro de historia, de geografía de historia, que no tiene nada que ver con el de botánica y no tiene nada que ver con el de latín. Aquí los documentos están todos entrelazados. Hay una fórmula que conviene repasar de vez en cuando porque sigue siendo vigente, que es la fórmula de PageRank. La fórmula de matemáticas en las presentaciones siempre queda muy bien, impresiona mucho a la gente y es un truco para, hacer como que tengo más autoridad en lo que estoy diciendo cuando en realidad es una simple fórmula de álgebra. Pero aquí me gustaría que mirases esta L mayúscula. Esta L está en el denominador, es decir, cuanto más grande sea la L, digamos que el valor último del PageRank es menor. L es el número de enlaces salientes de un documento. Aquí, L es 2, 1 y 2. Entonces, ¿por qué digo otra vez esto del mundo antiguo? Normalmente estábamos todos muy contentos con una organización muy cartesiana de las categorías, en la que esta página enlaza a 3 páginas, pero solamente enlaza a esas 3 páginas, de manera que el valor de esta página se diluye 3 veces. Parece mentira, pero este algoritmo ha quedado olvidado hace poco y vemos casos, por ejemplo, de sitios web cuyas páginas enlazan masivamente en la sección de abajo. De manera que la home de un sitio, vamos a decir, de búsqueda de coches, en su sección de abajo tiene muchos enlaces y tiene coches en Alicante, coches en Almería, coches en Madrid, o sea, te ponen los 51 provincias españolas llenas de enlaces. 51 enlaces que lo único que hacen es inflar esta L, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que está haciendo es intentar, de manera muy cartesiana y muy tradicional, decir, si hay 51 provincias españolas divididas en comunidades autónomas y yo tengo 3 categorías en mi sitio web, ¿por qué no voy a enlazar profusamente desde cada una de mi página web? Sin embargo, lo que están haciendo es diluir esta L, o sea, diluir el PageRank a base de inflar esta L, los enlaces residentes en cada página web, ¿de acuerdo? Esto tiene más consecuencias más adelante. PageRank viene de Larry Page, ¿vale? Entonces, Larry Page sacó esta patente de Google. Bueno, es el patente de Stanford University, pero Google tiene los derechos completos de esa patente. Bueno, esto es una pequeña broma. Larry Page antes del algoritmo y Larry Page después. Se ha hecho rico en el proceso, ¿de acuerdo? Pero para nosotros los SEO sigue siendo importante ir a las bases de lo que es el PageRank. El PageRank se diluye entre la página que normalmente es más enlazada de todas, de un sitio web,
hacia abajo, según bajamos de categoría, de páginas de categoría, subcategoría y páginas de detalle, vamos a decir, o fichas, o incluso landing pages, páginas landing. Si, digamos, la home disfruta del PageRank más alto, al distribuirlo entre 3 o entre, como hemos dicho, 51 provincias españolas, está diluyendo mucho el PageRank. Aquí más PageRank y aquí menos PageRank. El PageRank es un valor logarítmico, de manera que si tú tienes un buen sitio web, un Rolling Stone, vamos a decir, Rolling Stone puede tener un PageRank de 6, de 7. Cada salto de nivel, de enlace, vas perdiendo una unidad de PageRank, que al ser de valor algorítmico enseguida se acaba siendo a 0. Por ejemplo, de 7 pasa a 6 o 5, de 5 pasa a 4 o 3, y aquí ya tiene 2 o 1. Es muy inhabitual encontrar sitios web tan bien enlazados entre sí y tan potentes como Washington Post, o que puedan llegar a transmitir el PageRank mucho más abajo del cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel. De manera que, por favor, cada vez que tengáis un inventario de contenido y penséis en organizarlo, simplificad al máximo la estructura que queréis montar. En este caso, bueno, este diagrama tiene otros problemas porque hay duplicidades entre cada rama. Lo que básicamente estamos haciendo a Google es decirle, mira, estas categorías de geografía e historia, pero además esta es geografía de España y esta es geografía de Europa, y esas dos ramas en el fondo están presentando el mismo contenido. Eso no le está ayudando a Google a organizar y entender cuál es el contenido que tienes y cómo lo tienes organizado. Esto es un caso real de un sitio que fue un proyecto de SEO en los que, bueno, era un portal de búsqueda, o sea, un motor de búsqueda de empleo, y tenían anuncios y los intentaban organizar de una cierta manera que, como os digo, presentaba muchos problemas de profundidad de niveles y de duplicidad entre ramas diferentes. Y aunque parezca mentira, la misma información se puede presentar de una manera muchísimo más eficiente, solamente con 2 niveles por debajo de la home, intentando evitar todo tipo de duplicidades y diluyendo al mínimo el PageRank que viene de la home. No siempre todos los sitios web tienen la home como la página de mayor PageRank, pero es muy habitual. De manera que lo que es muy recomendable es, si tú no estás empezando un proyecto nuevo, es decir, no tienes que empezar a pensar cómo simplificar la organización y cómo organizarla, y te dan un sitio web para optimizar SEO, e incluso tu propio sitio web que tú controlas 100% durante cierto tiempo, y yo lo que recomiendo es que hagáis una representación gráfica de cómo están conectados cada categoría y cada página de ese sitio web. Y por fortuna es bastante fácil de hacer. Requiere un poco de interés y de práctica, pero bueno, aquí detallo los pasos que se pueden hacer. Hay programas como este para Windows que simplemente le pones el dominio de un sitio web y te hace un barrido de todas las páginas que va encontrando saltando de enlace en enlace. Reproduce, o si queréis, es exactamente lo que hace Googlebot, rastreando toda la información de tu sitio web. Con eso sacas una lista de todas las URLs que ha encontrado, que pueden ser desde un blog pequeño de 100 posts con categorías a un sitio de noticias que puede tener millones. De manera que tú te sacas esta lista y la filtras un poco, que es aquí lo que ponemos en el terminal, por ejemplo, de un Apple o de Linux. Puedes hacer este comando, que bueno, no va a entrar aquí por respeto aquí a la audiencia, pero francamente es muy fácil filtrar las URLs que sean solo enlaces internos, que no sean enlaces internos a CSS, a imágenes, a JavaScript, etcétera, etcétera. Y con eso sacas un archivo de comma separated values, un archivo que tiene, vamos a decir, las URLs internas, y solamente las URLs internas y cómo están conectadas unas con otras. Efectivamente, lo que haces es reproducir estas conexiones en un archivo que incluso puedes luego importar en Excel para ver qué URLs conectan con otras. Y ya lo que es realmente muy potente, y os recomiendo que hagáis,
es utilizar un paquete de open source que se llama Gephi, de visualización de redes, cualquier tipo de redes. Y un sitio web es una red, en el fondo. Conecta páginas web unas con otras. Y podéis sacar gráficos para entender mejor vuestro sitio web. En este caso, una vez más, es un caso real. Es el sitio web de una conferencia anual, se llama Big Data Spain, de la que formo parte, y hice este análisis el año pasado. En la conferencia anual, la primera edición fue en el 2012. Este punto de aquí representa la home. El tamaño de cada nodo es proporcional a los enlaces que recibe. Estas líneas, curvas, son enlaces entre nodos. De manera que este nodo principal es el de todos los nodos de la red, el que más enlaces está recibiendo. Y veis cómo está recibiendo enlaces de casi todos los otros nodos. De hecho, hay muy pocos casos como este que no estén dando un enlace a la home. Este área de aquí es la conferencia del 2012. Y esta área de aquí es la conferencia de 2013. Estos nodos más pequeños que la home, pero aún así bastante grandes, son las grandes categorías del sitio web. Por ejemplo, aquí pusimos el programa de todas las conferencias que iba a haber en el evento. Aquí pusimos los perfiles individuales de cada ponente. Y así, cada nodo de aquí era un nodo importante para nosotros. Y procuramos que el tamaño de ese nodo fuese proporcional a su importancia para nosotros. Es decir, como evento es importante que la gente lo primero que vea es el programa. Por eso vamos a decir que este nodo disfruta un tamaño bastante grande. Este nodo pequeñito, ¿de acuerdo? Estos de aquí son fichas individuales de cada charla, en la que aparece pues, el título de la charla, el ponente, la descripción, takeaway points, incluso el vídeo, lo que sea. Entonces, vemos como ya solamente a simple vista ya estáis entendiendo vuestro sitio web, ya estáis viendo qué relaciones hay entre unos puntos y otros y si habéis tomado las decisiones adecuadas en cuanto a la importancia relativa de cada sitio. Es difícil escapar al hecho de que la home siempre sea el sitio más importante porque, por definición, aunque sea por el logo, siempre enlazas, ¿no? Para que la gente pueda, o sea, el usuario siempre pueda hacer clic sobre el logo y volver a la home. Pero bueno, ves cosas, por ejemplo, en el 2012 teníamos un número discreto de charlas y fue así, fue un solo día de conferencias. En el 2013 fueron 2 días de conferencias. Veis cómo estos puntos más pequeños denotan fichas individuales de cada charla que hubo. Entonces, se conservan, digamos, 1, 2, 3, 4, 5 páginas importantes en el 2012. Aquí también se conservan con una más, pero sobre todo los enlaces que a ti te interesa tener entre los sitios, vamos a decir que tienen esto parece orgánico, parece normal. Tú no te extrañaría ver algo en la naturaleza o por ahí fuera que tuviese esta pinta, vamos a decir. Os voy a poner otro caso real. Este es bastante extremo. Este es un sitio de compras, de e-commerce, de conversión inmediata de landing page a compra de producto. Y choca mucho, no es tan orgánico, ¿de acuerdo? Sí, los puntos conectados entre sí parece una red de cualquier tipo biológica, pero hay algo que choca. ¿Cómo es que hay tantos puntos? Son tan pequeñitos, como hay tantísimos enlaces, todos fluyendo de un nodo a otro de una manera tan prolija. ¿Y qué hace esto aquí? ¿Qué es? ¿De acuerdo? Una vez más, esto te permite ver te hace hacerte las preguntas adecuadas para no perder tiempo. Y aquí lo que pasa es que cada uno de estos puntos pequeñitos es una landing page de un producto. El problema que tiene es que cada landing page enlaza a su categoría inmediatamente superior. Esto, por ejemplo, es electrónica, esto es libros, estos regalos, pero vemos como los puntos entre sí no conectan. No conectan tan profusamente como con las categorías inmediatamente superiores a las que pertenecen. Hace falta un poco de experiencia, ¿vale? El primer gráfico que veis dices, bueno, ¿esto qué es? Pero según vais avanzando en el uso de Gephi, por ejemplo, os dais cuenta que si estos puntos estuviesen bien conectados entre sí de forma relevante, de manera que este libro y este regalo, este punto pudiese enlazar entre sí porque
puede ser un libro y también un regalo, puede enlazar una página de producto a otra página de producto de forma relevante, sin que el usuario diga, ¿por qué me pones en una página de libros un enlace a una página de flores? Sin embargo, en una página de libros sí puedes decir, y busca otros libros que se han utilizado como regalos, por ejemplo. De manera que si hubiese relaciones relevantes y de sentido común entre páginas de detalle, de landing, este gráfico no tendría nada que ver con esto. Sería mucho más parecido a este. Y, en fin, no os quiero aburrir más con gráficos, pero la teoría de gráficos es realmente muy importante. Es una cosa que sigue siendo muy vigente. La importancia de los nodos que tienen cada uno de estas zonas aquí, esto no es SEO, no es website. Esto es la red de llamadas de una red de móviles inglesa. Y lo que viene a decir, es un artículo publicado en Nature, y lo que viene a decir es que incluso las conexiones más débiles, vamos a decir esta, por ejemplo, o esta, ponen en marcha la difusión de información en nodos aislados. De manera que en SEO yo lo traduzco de la siguiente manera. Un enlace siempre te ayuda. No dejéis enlaces, no dejéis nodos huérfanos, no dejéis zonas sin enlazar, porque fijaros cómo aquí hay quizás 2 o 3 llamadas entre este punto y este, pero cómo este provocó una serie de llamadas en una zona geográfica que de otra manera no se hubiese recibido esa información. Trasladado a la teoría de grafos es, como os digo, una casi obsesión, porque todas las páginas que tengan que estar en Google reciban su enlace interno. Bueno, y ahora, como os digo, hay cosas que también es importante que sepamos desde el punto de vista de SEO avanzado. ¿Tienes alguna pregunta hasta ahora? ¿Os veis haciendo esto con redes, visualizando vuestros sitios web? ¿Tiene sentido para vosotros algo de todo esto? No, bien. Si no lo hacéis vosotros, sí que es bueno que contéis con alguien que quizás lo pueda hacer o que le guste, porque cualquier cambio en estas redes a lo largo del tiempo te informan de cómo vas en Google, cómo puedes hacerlo mejor en Google, cómo puedes optimizar el flujo de tu información. Voy a ir deprisa porque tenemos muy poco tiempo, pero algo que sí que os recomiendo es cada vez más entender las partes de una URL. Voy a quedarme en lo esencial, y es que esta parte es la más interesante. Esto es HTTP, por ejemplo, para HTML y páginas web, el dominio, el puerto que casi nunca se usa por fortuna, y esto es, por ejemplo, una categoría y una subcategoría. Esto ya empieza a ser un producto. Esta interrogación para Google denota un comportamiento de una base de datos. Esta es una URL que hasta aquí para Google es dinámica. Cuando miréis vuestro sitio web, identificar estas URLs y entended por qué están así. Están así porque hay un motor de búsqueda que las hace que se generen así de forma automática. ¿Hay algo que puedas hacer para evitar esto? Y esto es otro que cada vez se ve más, porque cada vez los sitios web son más sofisticados, tienen más Ajax, más JavaScript. Es lo que se llama fragmento. El bot de Google puede leer una URL hasta el fragmento. Pero a partir de aquí, tú como usuario ves un contenido que el bot de Google no ve. De manera que os recomiendo echar un vistazo siempre y entender muy bien cómo es la estructura de una URL. También tengo que ir muy deprisa, por desgracia, pero el PageRank que vimos antes ha evolucionado. Cuando lo publicó por primera vez Larry Page y Sergey Brin, pues teníamos aquí el paradigma del navegador, del usuario, perdón, es del usuario, juro que lo había puesto en silencio, ¿eh?
Cuando se hizo el PageRank, se dijo, bueno, pues un usuario aleatorio le da igual clicar aquí que clicar aquí. Si hay dos enlaces sobre una página web, vamos a distribuir equitativamente el valor de cada uno de esos enlaces a los otros del mismo sitio web. Lo que ha evolucionado Google en su entendimiento del comportamiento del usuario es que no es cierto. Hay enlaces que valen más que otros, simplemente porque nosotros como usuarios nos fijamos más en el contenido y en los enlaces que están arriba de una página que lo que están abajo. De manera que si hay algunas páginas web, algunos enlaces que son importantes para vuestro negocio o para vuestros intereses, es mejor que los pongáis arriba y dejéis para el footer y para las partes menos relevantes los enlaces que sean menos relevantes. Por ejemplo, aquí puede ser el formulario de contacto. Si no es especialmente importante para vosotros que os contacten, no pongáis contacto en el menú arriba a la derecha, que es lo primero que ve el rastreador de Google, ponedlo abajo, porque Google le asignará un menor valor que el enlace que está arriba. Yo creo que va a ser más interesante que nos pongamos con algún caso real como el que habéis sugerido, antes que entremos en tecnicismos con demasiado detalle. Solamente deciros una cosa. El advenimiento de los móviles y las tabletas ha cambiado un poco la forma en la que programamos los sitios web, de manera que la velocidad y la presentación de la información en aparatos pequeños cada vez es más importante. Los desarrolladores tienden a cargar en tu navegador, en tu Firefox o en tu Chrome, todo el contenido para que luego tú como usuario de un móvil, por ejemplo, no tengas que hacer más peticiones al servidor para interaccionar con ese contenido. Os doy un ejemplo y es encontrar un restaurante en Madrid y hacer la reserva. Tú, como estás con tu móvil en un sitio, en un bar, por ejemplo, tú no quieres que la carga de tu página sea muy lenta, porque exasperas al usuario y no hace la reserva del restaurante. Quieres que la primera petición al servidor devuelva todo el contenido y luego ya en la interacción del usuario con su pantalla ya es mucho más rápida. Porque vamos a decir que todos los restaurantes de la zona de Moncloa ya están precargados en tu aparato. Solamente tienes que interaccionar con los elementos de HTML y al final acabas pues reservando. Esto es un reto para Google y Google pasó varios años anunciando que iba a proponer un estándar para la interpretación de este nuevo fenómeno de JavaScript, y lo que ha ocurrido al final es que Google acaba pidiendo ayuda a los programadores para que nosotros le presentemos a su rastreador el contenido individualizado dependiendo de cada interacción del usuario. Si yo, por ejemplo, cargo la primera página de reserva de restaurantes en Moncloa y pido restaurantes étnicos, esa interacción genera un fragmento que aquí puede ser étnicos. El rastreador de Google nunca puede entrar en esta página porque sabéis que hasta la almohadilla puede leer, pero a partir de aquí ya no lee. Ya no sabe lo que este sitio de selección de restaurantes ha categorizado como étnicos. De manera que esa página se acaba perdiendo y para Google realmente es un problema no poder entender el contenido de un sitio. Sin embargo, nosotros como usuarios estamos felices porque sabemos que la carga es rápida, seleccionas étnico, seleccionas italiano o yo qué sé, y haces tu reserva. De manera que si contáis con situaciones de proyectos en los que tenéis versiones móviles, es bueno que preguntéis a vuestros desarrolladores, oye, ¿cómo estás gestionando el tema de la precarga de contenido? ¿Cómo son las URLs? Y os vais, por ejemplo, de nuevo a la diapositiva de la estructura de una URL para saber cómo estáis presentando la información. Otra nueva evolución del SEO reciente es que tenemos que empezar a dejar de pensar en palabras clave. Palabras clave son aquellas con las que tú quieres aparecer en Google. Y si yo estoy promocionando un sitio web de restaurantes y tengo un cliente es una cadena de restaurantes étnicos, restaurante étnico Madrid es una palabra clave para mí. Todos los últimos 10 años de SEO y marketing se han basado en las palabras clave. Yo quiero que mi palabra esté la primera en Google, lo primero que te va a decir un cliente.
las cosas han cambiado un poco desde el punto de vista de SEO técnico. Google ha aprendido que las palabras clave son muy manipulables digamos, basar todo tu arsenal de SEO en palabras clave acaba teniendo efectos perniciosos, ¿no? Os pongo un ejemplo. Imaginaos que yo en google.es pongo la palabra SEO, ¿vale? Una cosa que es buena, que si hacéis SEO, es intentar hacer SEO para un motor de búsqueda, porque así entendéis los retos que tiene Google como motor de búsqueda a su vez, y entendéis mucho mejor el salto que vimos al principio de todo, que los objetivos y las metodologías de un servidor web es muy diferente de las de un motor de búsqueda y muy diferente de las de un usuario humano. De manera que si como responsable SEO de algún proyecto tienes la fortuna de tener que optimizar un motor de búsqueda, y tanto para el usuario como para Google, te das cuenta que Google tiene por delante bastantes retos. Y este es el mundo de las palabras clave. Si yo solamente pongo SEO y utilizo como motor de búsqueda, voy a poner en el caso yo soy Google ahora mismo, solamente busco mi base de datos, intento encontrar la palabra SEO y ofrecer resultados relevantes con ese búsqueda, tengo dos. La definición de Search Engine Optimization de Wikipedia y una ONG que se llama SEO Verlife. ¿Y por qué aparecen estos dos resultados? Porque SEO aparece aquí y aquí. Es un match. Oye, yo quiero una palabra, dame los documentos que tengan esa palabra. Eso al principio, una vez más, funcionaba estupendamente, pero las cosas se han ido sofisticando mucho. Entonces podemos intentar, y es manipulable, por supuesto. De manera que, como motor de búsqueda, Google puede utilizar otro método, que es intentar buscar asociaciones de palabras que suelen estar presentes en las páginas web cuando son de un tema o de otro. SEO está relacionado con búsquedas, con motor de búsquedas y con sitio web. Y SEO también está relacionado con aves, ornitología y una organización no gubernamental. De manera que Google ya sabe más de tu intención de búsqueda que antes. Antes, bueno, pues francamente, como veía aquí SEO y SEO, presentaba esos resultados. Ahora empieza a correlacionar unas palabras clave con otras, y para SEO Madrid puede presentar agencias de SEO en Madrid o la filial o, digamos, no sé, SEO, la organización pueda tener un grupo en Madrid de SEO. Pero esto no es suficiente y, una vez más, bastante manipulable. De manera que pasamos a otra fórmula que es la de el término de frecuencia por la frecuencia inversa de todo el corpus. Voy a saltar esto, ¿de acuerdo? Porque una vez más el lunes y no nos merecemos tanto castigo. Pero francamente, estas fórmulas lo que te vienen a explicar es que cuando Google intenta entender tu contenido, ha pasado por estas etapas. Ha intentado utilizar un método y otro, y ahora hay otros métodos, por ejemplo el de Latent Dirigent Allocation, que vienen a decir que en un documento web, en una página web, tú puedes tener un texto cualquiera y Google intenta asignar temas presentes en esa página web para entender si son relevantes con una búsqueda o no. Y esa asignación se hace de forma matemática entre términos semánticos. Por ejemplo, perro y gato están bastante separados. Vamos a decir que tengan pues, por lo menos 30 grados de diferencia. Pero perro y canino tiene 15 grados de diferencia. Si en una página solamente aparecen términos de dog y canino, o sea, de perro y canino, normalmente el tema de esa página acaba siendo eso, acaba siendo algo relacionado con perros. En este ejemplo es una clasificación en la que de forma algorítmica se encuentran temas, ¿vale?,
porque se identifican palabras clave que están relacionadas entre sí. Y bueno, pues cosas prácticas que ya os puedo decir hacia el final de esta charla. Google algorítmicamente no es capaz de resolver todos los problemas. De hecho, tiene muchísimas limitaciones. Hemos visto una con las aplicaciones en móviles, en tabletas. Hay, digamos, avances de tecnología y que Google no llega. Cosas tan tontas como las que hemos visto, que en una URL haya una almohadilla. ¿De acuerdo? De manera que es importante digamos, estar atentos y avanzarse un poco a lo que va a pasar. Una de las cosas que van a pasar, o son probables que ocurran, será estructurar tus datos. De manera que tú cuando presentas tu contenido en un blog o, por ejemplo, en un sitio de noticias, presentas el marcado de HTML de toda la vida. Pues título, meta tag, descripción, etcétera, etcétera. Muchas veces se puede hacer algo más para que Google entienda tu contenido. Y vamos a hacer una situación en la que todos los sitios web comparten sus datos. Es decir, son capaces de entender que el contenido no es un bien exclusivo suyo, sino que al final el contenido primero te lo extrae Google y lo utiliza para sus bienes, o si no terceros te lo copian, o si no, tú mismo haces duplicación con tu propio contenido sin quererlo. De manera que el contenido acaba siendo muchas veces algo que pierde valor si no se comparte. De ahí que, por ejemplo, no sea descabellado que si tú tienes un sitio de e-commerce que vendas zapatos, te interesen que todos tus datos de zapatos aparezcan en todos los catálogos de zapatos posibles, porque eso te puede generar a ti conversiones en última instancia. Hay unas maneras de marcar tu contenido. Este es un ejemplo muy sencillo. Es si tú tienes entre tu catálogo, estás vendiendo bicicletas de carreras de color negro del 2008 de esta marca. Esto hasta ahora se podía meter en HTML con un trozo de texto, un párrafo, y lo subes, Google lo ve, y esperemos que para temas de bicicletas de carretera de cierto tipo y tal, aparezcas en las búsquedas. Tú puedes hacer te puedes hacer un favor si clasificas cada parte de este contenido con una etiqueta adecuada. Y tú le dices a Google, mira, esto es la marca en mi texto. Esto es el nombre del producto. Este es el atributo del producto, es color. Y este es el año de producción. Y esto aparece aquí como código adicional a HTML, que simplemente lo que está diciendo es esto es lo que yo quiero decir. Y es tan patente que te lo estoy diciendo ya hasta en HTML, para que tú no tengas que pasar por todos estos retos de intentar entender lo que yo quiero presentar. Google es muy activo en esto, incluso van a ser una fuerza competitiva bastante considerable en e-commerce. Aceptan datos de cualquier sitio web y la exponen para convertir y llevarse ellos la comisión. De manera que Google está ya muy preparado para aceptar datos estructurados. Sí. Amazon vende productos propios y de terceros. Si tú quieres vender en Amazon como merchant, tú le das a Amazon tu catálogo y le dices, estos son mis atributos. Amazon es, vamos a decir, el campeón en vender, el campeón de e-commerce, vamos a decirlo así, de muchas categorías. Google tiene dos competidores muy fuertes. En hardware tiene Apple, en software tenía Microsoft y en e-commerce tiene Amazon. Pero digamos, en esas tres áreas en las que el e-commerce genera billones de dólares al año, cuesta entender que Google no intente hacer algo, ¿no? Porque Google, digamos, domina el mercado de publicidad online y como ha mostrado a lo largo de los últimos años su agresividad y su éxito en dominar otros mercados como el software para móviles, el software para mapas, en fin, en cada categoría que entra tiene muchas posibilidades de hacerlo bastante bien. Es normal que Google intente atacar el e-commerce, intente desbancar a Amazon, que es, digamos, el gigante de ese área. Para hacerlo tiene muchas posibilidades. Tiene empujar sus propios productos, Google Shopping, ¿vale?
Google Shopping es un portal de reventa de productos de terceros. Estos señores que están aquí son merchants, son gente que tiene su propio sitio de e-commerce. Estos son unos zapatos. Había un ejemplo, tengo un ejemplo de unos zapatos españoles, una marca española de zapatos. Sube todo su contenido de manera estructurada a Google, le sube su catálogo. Y la organización de ese catálogo es de esta manera. Por supuesto, Google, al igual que Amazon, cobra una comisión a ese merchant por tener estos. Esto no es SEO, pero veremos cómo te puedo ayudar para SEO. Que tú marques con campos semánticos estructurados todo tu contenido tiene un origen de e-commerce, pero tiene un impacto también positivo en SEO que ahora vamos a ver. No sé si te he respondido. ¿No? Y bien, Schema es un estándar que los motores de búsqueda se han puesto de acuerdo para promover y que todos los que seamos webmasters, tengamos SEO y tal, podamos organizar de una manera universal cada uno de estos. Y todo esto son diferentes categorías de contenido que tú puedes marcar. Esto, por ejemplo, es place o sitios. Esto es local. Esto es todo tipo. O sea, cuesta encontrar una categoría, un tipo de contenido que tú tengas o que tengan terceros que no puedas marcar con datos estructurados. De manera que este trabajo ya está hecho, lo podéis aprovechar. ¿Qué consecuencias tiene? Pues que Google, esto una vez más es el ejemplo de Big Data Spain, en el que hicimos el marcado de datos estructurados y le decimos a Google, mira, en mi HTML vas a encontrar, todos los datos relevantes con el contenido de este sitio, que es la promoción de un evento. Entonces, el evento tendrá esta fecha. Esta es la descripción del evento, quién lo promociona, dónde tendrá lugar, etcétera, etcétera, qué coordenadas geográficas tiene, etcétera, etcétera. De manera que Google ya está viendo, no tiene que interpretar el texto e intentar asignar semánticamente si Madrid está asociado al evento mío, sino que sabe que está en Madrid porque se lo he dicho yo con datos estructurados. ¿Y eso qué consecuencias tiene en SEO? Que si yo pongo una query Big Data Conference, los dos primeros resultados son AdWords, son resultados pagados. Aquí en este caso HP y Terrapin pagaron por estar ahí. Los resultados orgánicos vienen después y aquí está Big Data Spain y aquí está otra conferencia. Estos son los datos orgánicos que aparecen respecto a la búsqueda. Pero fijaos aquí. Este sitio, lanyard.com, utiliza datos estructurados. Es decir, le ha hecho las cosas tan fáciles a Google que Google se lo agradece, vamos a decir, de una manera muy coloquial, poniendo más área en la página de resultados para este sitio web. Este sitio web podría estar tan seco, digamos, de contenido como este. Fijad lo que ocupa en área. Puede ocupar fácil un 50%, 60% más que cualquier otro resultado. Y esto también es SEO. SEO no se trata de estar el primero después de los anuncios, sino también de conseguir mayor conversión, mayor click-through rate. Click-through rate es la diferencia entre clics que tiene cada uno de los resultados dividido por el total de resultados de una página. De manera que lanyard.com está siendo desproporcionadamente exitoso en presentar su información. Tengo que decir que gracias a que lanyard.com, al subir los datos de Big Data Spain, yo como usuario de lanyard.com, lanyard.com me pidió a mí que le dijese los datos de la conferencia, que es del 7 al 8 de noviembre, tiene lugar en España, etcétera, y el nombre de la conferencia. De manera que yo, gracias a los datos estructurados, estoy el primero para esta query en Google, pero además disfruto del SEO de un tercero apareciendo una vez más aquí. Si no fuese por datos estructurados, yo no hubiese estado aquí. Quizás es una ínfima parte de todos los clics que recibe esta página, pero es importante que entendamos que SEO no es estar el primero en Google. SEO es hacer cualquier cosa que te permita atraer la atención en una página de resultados de Google y obtener más conversión. No sé si lo estoy
¿vale? Y bueno, pues esto no hay que confundirlo con los sitelinks, que es otra cosa, lo podemos ver después. Y estos son ejemplos de gente que está utilizando para su provecho esto que os estoy contando de datos estructurados. Puedes incluso poner el precio de tu artículo en las páginas de resultados de Google. Y yo entiendo que Nike aquí está teniendo más éxito en esta página que en esta, simplemente porque está consiguiendo dar más información en Google al usuario. Hay otros ejemplos de muchas categorías. Y finalmente, vamos a llamar un poco, digamos, pediros que penséis también que SEO es conversión. No se trata de estar en Google por estar en Google. De hecho, cuanto más te expongas y más visible estés en Google, más te expones a tener problemas con cambios algorítmicos porque tu contenido está muy visible en Google. Google sabe mucho de ti, cambios pequeños de algoritmo pueden tener demasiadas consecuencias sobre tu indexación en Google. De manera que utilizad el contenido que realmente queráis que sea visible y medid todas las conversiones que genere ese contenido. En este caso, y ya termino, una vez más, Big Data Spain, cada línea roja, ¿vale?, son pérdidas de visitantes. De Estados Unidos llegaron en ese momento, ese periodo de tiempo, 120 visitas y llegaron a esta conferencia 22 de esas 120. De esas 22, 8 no hicieron nada más en el sitio web. ¿Es un ratio alto o bajo? 8 abandonos de mi sitio web sobre 22 visitas a esta conferencia puede ser decente. Pero hay otros casos en los que puede ser más preocupante. Si esto es 10 y esto es 10, es que todo el mundo que llega a esta página se va. Con lo cual esta página, para mí, es preocupante, no convierte bien en Google. Si no convierte bien en Google es porque o está mal diseñada, el contenido no es relevante, no es el sitio adecuado para promocionarla, o tengo que trabajar más en ello. De manera que ya para cerrar la charla, os animo a que miréis Google Analytics, veáis todo lo que hacen los usuarios con vuestro contenido, os metáis aquí que no es nada difícil de encontrar y que miréis otra vez al principio de la presentación en las que os hablaba que es interesante ver vuestro contenido, qué contenido tenéis, cómo convierte, para luego ya trabajar sobre ello. Miramos si queréis algún caso como el que decías de Rolling Stone. Vamos a ver, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Alguna...? Sí, ¿podrías explicar lo que has dicho antes cuando estaban los datos con la diapo de datos estructurados en la información extra decidía Google cuál era? De la que ponías de las conferencias de Big Data, ¿es Google el que ha decidido que en esa Sí. que en Lion salga eso? Y luego la otra diapo que decías que estos son sites, esto no es datos estructurados, Sitelinks, ¿cuál es la diferencia un poco? Bien, sitelinks son páginas profusamente enlazadas por ti o por terceros en tu sitio web que Google entiende que son relevantes para ti o para los usuarios, de manera, que debajo del snippet de título, URL, descripción, además de ese bloque, presenta una tablita debajo con mucha altura en la que te pone lo mismo de otras páginas de tu sitio web. Esto se llama site links. Site links. Puede que no sean relevantes. Imagínate que tú eres un sitio de moda y tienes entre tus catálogos hay zapatos, hay bolsos, pero no te interesa nada la bisutería. Y sin embargo tienes una página de bisutería que no es relevante para tu negocio, pero que Google mete como site link. Tú, desde Google Webmasters Tools, que es una herramienta muy útil, Webmasters Tools, puedes decir, este site link, quítamelo, porque no hago bisutería. Me come sitio en Google, pero no me convierte. Perdona, ¿cómo te llamabas? Rolling Stones, Piluca. Piluca, ¿aparece para site? No, rollingstone.es, la revista. Pues ahí sí tenemos un problema.
Voy cerrando tabs. Vamos a ver. Rolling Stone. Claro. Claro, entonces tú tienes dos opciones. Puedes decir, a ver, me interesa el contenido que tenga noticias en rollingstone.es. Entonces ves como tienes 10.900 resultados. Vamos a poner Bon Jovi, ¿ok? Ya lo siento que sea ese ejemplo, pero es el que ha salido. Podría ser peor. Bon Jovi. Ups. Vamos a bloquear que aparezcan las dos palabras. Si quieres que aparezcan las dos seguidas de un espacio y te quieres asegurar que todos los resultados sean así, porque si no habría resultados que vengan Bon, otros que Jovi, que sean relevantes para poner los dos. Tiene 758 resultados. Vemos que este sitio separa, estás viendo mi cursor, ¿no? Separa Bon y Jovi con guiones, o sea, los espacios los convierte en guiones en las URLs. Otra cosa que puedes hacer es la siguiente. Para asegurarte de que estás delimitando los resultados a aquellas URLs para las que Bon Jovi es tan importante que aparece en el path del URL, haces esto, que es lo que os estaba contando antes. In URL, Bon. Bueno, vamos a hacer esto. Bon Jovi. Estos son muchos menos resultados, un tercio de resultados, porque solamente aparecen URLs en las que Bon Jovi está en la URL. O sea, sí, exactamente, eso es. ¿Perdona? Sí, voy a intentar hacer más grande la pantalla, pero vamos. ¿Tenéis más preguntas? De cara a lo que hablabas de estructurar datos, ¿el uso de HTML5 ya debería ser un estándar para todos o todavía no? Sí, sí, cuanto antes lo adoptes, clarísimamente, y además lo puedes adoptar de una manera muy laxa y liberal y no marcar datos, o lo puedes ser activo. Yo recomiendo aprovechar todas las nuevas posibilidades de HTML5 al máximo, sobre todo en cuanto a contenido interactivo, si tienes vídeos, fotos, si tienes comentarios de usuarios. Todo eso en HTML5 es mucho más fácil. Y oficialmente Google no te dice que HTML5 tenga una ventaja competitiva hoy día, pero vamos hacia ahí inexorablemente, va a pasar. Sí, sí, es una buena idea. Tengo que decir, usar datos estructurados es un esfuerzo adicional, como otras cosas que te está pidiendo Google. Hemos visto cómo Single Page Applications es algo que ellos técnicamente no pueden resolver y otras cosas no pueden resolver tampoco algorítmicamente. De manera que Google es consciente de eso. Y si para ti, con HTML5, solamente por el hecho de usar el estándar, realmente no te ayuda, porque a fin y al cabo vas a tener que hacer el marcado tú con HTML5 o cualquier otro tipo de estándar. Google te ofrece una herramienta, una vez más Google Webmasters Tools, en la que tú, como usuario, con el ratón, marcas cada campo semántico de tu contenido. Igual que hemos visto aquí en el ejemplo, tú puedes decir, mira, este es el lugar, esta es la fecha, este es el precio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez más, Google se da cuenta que si no pide ayuda a los SEOs, a los webmasters, a los autores de contenido, a quienes estamos creando Internet, ellos solos no van a poder organizar la información. La herramienta es... envíame un email y te lo digo, pero os lo digo, pero es Google Webmasters Tools, es una suite muy completa. Abajo, en el menú de la derecha,
tiene herramienta de marcado manual. No, simplemente dices tu URL, dominio.com / lo que tú quieras, y en esa página te la carga y visualmente tú dentro de la suite de Webmaster le dices, mira, esto es el nombre de mi producto, esto es, etcétera, etcétera. ¿Y las keywords en los meta, eso lo desechamos por completo o todavía hay que mantenerlo? Hazte un favor y olvídate de eso. Sí, por completo. Sí. Google oficialmente no tiene en cuenta esa meta tag porque ha sido tan abusada desde hace tanto tiempo que hace varios años es absolutamente inútil. A no ser que tú tengas otra uso. Por ejemplo, en la web semántica, que son otras cosas que se empiezan a hablar también, o siempre se habla de ella pero nunca acaba de llegar, la web semántica puede que tenga un uso, el meta tag keywords, pero no para SEO. Si tú, por ejemplo, estás intercambiando open data con terceros y quieres hacerle la vida más fácil categorizando tu contenido y utilizas la meta tag para eso, bueno, pues puedes usarlo, pero para SEO no os molestéis. ¿Cuál está utilizando Google? Meta tags habituales, las de todas las que... Las palabras intermedias entre has puesto 4, la de las keywords, la de... Sí, bueno, ahí quizás no me expliqué muy bien, pero francamente son solamente métodos que tienen motores de búsqueda para intentar encontrar la relevancia de su contenido frente a las búsquedas que hacen los usuarios. Eso no tiene que ver con el marcado HTML. Tú cuando tienes una página HTML, solamente procura que tu URL, esa sintaxis que hemos visto antes, sea lo más breve y descriptiva posible y que luego en el header de tu HTML pongas claramente los valores de texto de cada campo, pues el título, la meta tag description, meta tag, por ejemplo, robots, si tú quieres que esa página sea indexable y que los enlaces que residan en esa página sean seguidos por el bot o no. Hay varias meta tags, pero el título y la descripción son fundamentales. Todas tus páginas, por poco valor que tengan, se merecen tener un título y una descripción. Perdona, quería preguntar si se puede hacer lo contrario de buscar en site 2 puntos, o sea, buscar en toda la web, quitando algunas páginas muy importantes. Claro. ¿Y cómo es pones un menos site. Menos site. Sí, con espacio. Sí. No, sin espacio, o sea, menos site. O sea, si quieres lo hacemos, pero vamos. Se puede hacer con varias páginas. Sí, sí. O sea, quitando 3 o 4. Sí, sí. No, ahora es .com, perdón. ¿Vale? Todos los resultados que aparecen no incluyen ninguno de esos dos sitios que acabamos de ver. Ya que estamos hablando de optimizar datos en grandes bases de datos, ¿cómo está avanzando el tema de optimización de aplicaciones móviles? ¿Cómo harías para optimizar, hacer un SEO, por ejemplo, en un Apple Store o en un Google Play de aplicaciones móviles? Es decir, ¿también lo harías por meta tags? ¿Lo harías por marcado? Hay muchas alternativas y todas vienen a converger en un solo hecho, y es que Google tiene dos índices, el índice tradicional y el índice de resultados móviles. De manera que tú cuando estás usando Google como motor de búsqueda de tu dispositivo móvil o tableta, va a sacar resultados de su índice móvil. ¿Qué ocurre? Que hoy por hoy el grado de sofisticación que tienen las websites para hacer su versión móvil o su versión desktop es bastante bajo. Hay muy pocas que hayan invertido todavía en movilidad, diseño responsive, etc. De manera que, si no te quieres complicar la vida, trata la versión móvil como con el mismo contenido, solamente que la experiencia de usuario sea buena para el usuario móvil, pero el contenido puede ser perfectamente lo mismo. ¿Te refieres a menor velocidad de carga, por ejemplo? Es que depende, claro, de tu negocio en concreto o tus objetivos de conversión. Las alternativas pueden ser crear un subdominio que sea, por ejemplo, m.applestore.com. Entonces,
tú te encargas de que el servidor detecte el dispositivo móvil y automáticamente, en vez de servir al navegador del usuario la versión www, te sirva y te redireccione inmediatamente, transparente para el usuario, el m.applestore.com. El SEO de móvil no te hace, una vez más, estar el primero en búsquedas si la búsqueda se ha efectuado en la versión móvil de Google. No te mejora, tener una versión móvil no te mejora en rankings, vamos a decir. Ya, pero imagina, por ejemplo, que desarrollas una aplicación móvil sobre la bolsa, por ejemplo, sobre finanzas. Si quieres aparecer en los primeros resultados cuando el usuario entra en la Apple Store y busca descargar aplicaciones gratuitas de finanzas, ¿esa optimización cómo se haría? ¿Vía meta tags? Claro, me estás hablando de SEO que no es de Google, me estás hablando de SEO de un sitio concreto. Sí, pero como has comentado antes que estas técnicas de SEO también vale para posicionar en otros sitios con grandes bases de datos. Los principios. Los principios. Los principios. Estoy seguro que en Apple Store hay factores que, como son los primeros, digamos, años de Apple Store, están utilizando factores muy fácilmente, vamos a decirle, entendibles. Si, por ejemplo, el número de usuarios o el rating agregado de todos los usuarios es lo que más importa para tu ranking, al fin y al cabo va a ser eso. De manera que el SEO para Apple Store indefectiblemente va por intentar que tu aplicación tenga el mayor número de usuarios satisfechos posible. Eso es una respuesta lamentablemente muy poco práctica. Lo que había escuchado era que para posicionar en aplicaciones móviles era prácticamente el SEO como de hace 8 años aproximadamente, vía meta tags, meta titles, descripción y votos. No hay que subestimar lo poco que la gente piensa cuando intenta promocionar algo, ¿de acuerdo? Y no es para nada arrogancia, es al contrario, es que cuando tenemos una aplicación que promocionar, hay gente que sube su aplicación a Apple Store y entiende que solamente con el icono y el nombre ya está el trabajo hecho. Hay que ser especialmente meticuloso. Lo que dices de que el SEO de este caso concreto es como el de Google hace 8 años, yo creo que te refieres al hecho de que Google era muy poco sofisticado. Vimos como la fórmula PageRank, bien entendida, te da muchísimo éxito. Y lo que está haciendo probablemente Apple Store sea tener un criterio sobre muy pocos factores de relevancia para el ranking final de los resultados. Pero probablemente las cosas se irán sofisticando y los mismos principios que se aplicaron, o sea, que hemos visto en Google a lo largo de los años, todos estos métodos que hemos visto muy rápido, o sea, tendrán estos o de otra manera o con otros principios tendrán lugar también en Apple Store o en cualquier otro sitio que tenga un motor de búsqueda y que convierta de una manera muy interesante. Gracias. Bueno, pues al final ha resultado una sesión un poco dura para un lunes, pero en fin, espero que os haya servido. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.